Fish fritos. Yes, Buenos amigos, hermanos. Vamos a dar inicio al servicio de esta noche. Damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí. También es nuestro primer servicio del año, el día miércoles. Le damos gracias a Dios por eso. Vamos a
marchar te vendré, justificado, justificado por la fe. Amén, hermanos. Si pueden tomar asiento, le vamos a dar el tiempo a el pastor. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el Salmo número 65. Es el primer miércoles del 2025 y vamos a comenzar en el Salmo número 65. Los siguientes 4 salmos, 65, 66, 67 y 68, son especialmente salmos de alabanza a Dios en agradecimiento. O sea, los siguientes salmos que vamos a ver no son salmos de quejas, no son salmos pidiendo algo al Señor, no son salmos buscando justicia, tal vez por medio de David, no, sino que son salmos todos en su totalidad de agradecimiento. Y creo que es una buena forma de comenzar el 2025, ¿no? Dando gracias a Dios y vamos a ver por qué David en el Salmo 65 está cantando o citando este salmo. Este Salmo 65 que creemos que lo escribió David se puede tomar de dos maneras, como un canto o también se puede simplemente citar como una poesía. De las dos formas es correcto, pero vamos a leer lo que les parece. Entonces, el propósito del Salmo 65 es dar gracias a Dios por su generosidad. De hecho, tiene como título la generosidad de Dios en la naturaleza. Yo le puse por título Alabanza por la generosidad de Dios. Y vamos a dividir, este salmo se puede dividir fácilmente en tres partes, yo lo voy a dividir nada más en dos. En un lado, David da gracias. Del verso 1 al verso 5 vamos a encontrar a David dando gracias a Dios por su generosidad, especialmente en aquellos que ya son salvos, que le temen, pero también dando gracias a Dios porque es generoso en realidad con todos, sean buenos o sean malos, Dios siempre es generoso, aún en la naturaleza, ¿ok? Así es que vamos a leerlos, dice así, verso 1 al verso 13, dice David, tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así la dispones.
Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Damos una oración y que el Señor nos ayude a entender el Salmo 65. Es un salmo muy bonito, ¿ok? Así leído de corrido, no se entiende mucho, ¿verdad? Pero si lo analizamos un poquito, podemos aprender a tener una actitud diferente delante de Dios. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, gracias porque pudimos reunirnos este miércoles. Gracias porque es el primer miércoles del año 2025 al cual por tu misericordia, por tu gracia, por tus favores, estamos aquí, Señor. Por favor, ahora ayúdanos a que tengamos un corazón agradecido, así como el corazón de David, que está, al estar tan contento, él no dudó en reconocerlo, disponiendo su alma para, Señor, rendirte lo a ti. Por favor, que cada uno de los que te temen puedan hacerlo así. Y Padre, ayuda también a aquellos que no te conocen, que puedan conocerte y disfrutar también de todas tus misericordias. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Salmo número 65. Entonces, este es un salmo eh, que nos habla de la generosidad de Dios, más bien en todos los aspectos. Para empezar, hermanos, si realmente estamos agradecidos con Dios por lo que ha hecho, o pensamos que no hay mucho de qué agradecer, piénselo. Lo que David nos va a decir en el verso 1 hasta el verso 4, va a empezar ahí hablando de los que conocen a Dios, de los que temen a Dios, es que nosotros más que nadie tenemos mucho por qué agradecer, especialmente porque nosotros se supone que somos los que sí reconocemos que todo lo que somos, tenemos y haremos es por pura gracia de Dios. Posiblemente no todos los hombres reconocen a Dios, pero si hay alguien, si hay un pueblo que debe reconocer a Dios, pues es precisamente nosotros, ¿ok? El pueblo de Dios. En el contexto, David escribió se entiende que David escribió este salmo, se piensa, es muy seguro que David escribió este salmo en agradecimiento a Dios por la cosecha. En el contexto de eso está hablando, ¿ok? Los judíos tenían varias celebraciones y dentro de las celebraciones también había celebraciones por el fruto de la tierra. Y aquí David se encuentra muy contento porque al parecer Dios les dio abundante cosecha. Israel dependía en gran parte del cultivo de la tierra, también dependía obviamente de la ganadería, de las ovejas, pero especialmente del cultivo de la tierra. Y en aquellos tiempos no era como hoy, ok, pues hoy a veces los hombres buscan la manera de tratar la tierra y de levantar una cosecha ya a base de químicos, pero en aquellos tiempos el sistema de cosechar era que se dependía de la lluvia especialmente, ¿no? O sea que si Dios tenía misericordia, iba a haber una buena cosecha, pero si Dios simplemente detenía su mano, no importa cuánto trabajaras la tierra, pues simplemente la tierra no produce. Entonces vamos a leer desde el verso 1. El Salmo 65 comienza así. Dice así el verso 1. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Bueno, el verso 1, debemos entenderlo así. En el tiempo de David, en el Antiguo Testamento, los judíos eh, hacían o se comprometían delante de Dios con hacer ciertos sacrificios al considerar que Dios les iba a ayudar. Es decir, que ellos siempre consideraban que cuando obtenían un beneficio, ya sea de la tierra o de lo que sea, esto venía de parte de Dios y ellos se comprometían a traer delante de Dios un sacrificio, ¿no?
o hacían un compromiso con Dios. De hecho, hoy es muy común hacer eso, ¿ok? También nosotros hacemos algo similar, con la diferencia de que el judío sí lo pagaba y luego nosotros en este tiempo, pues, no lo pagamos, ¿no? Pero ¿cuántas veces usted lo ha hecho así, ¿no? Señor, si me ayudas a conseguir trabajo, yo te juro, Señor, que ahora sí voy a llegar temprano a los... Sí, ¿quién no lo ha hecho? Tal vez no lo haya contado, pero en su corazón, como quieres el favor de Dios, Señor, si me levanta de esta cama, ahora sí te voy a servir. No, usted no lo cuenta aquí, ¿verdad? Pero yo sé que en su corazón usted lo hace porque usted está confiando en Dios. Bueno, en los tiempos de David, así funcionaba. El pueblo de Dios hacía votos delante de Dios. ¿Por qué? Porque ellos sabían que el único que les podía ayudar era Dios. Ahora, ¿cómo iban a corresponder ellos a este favor de Dios? Bueno, ellos lo hacían así, ¿ok? Cumpliendo sus compromisos, trayendo un sacrificio dependiendo, este, por lo cual se esté agradeciendo a Dios. Por eso David dice así, como David está agradecido porque han recibido la misericordia de Dios, entiende que en una buena provisión de Dios las cosechas, no se piensa que este salmo es por agradecimiento, por una buena cosecha. Por eso David dice así, tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos, dice. De hecho, esa palabra tuya es la alabanza, la palabra tuya, en realidad, ¿saben qué significa? Este, en silencio. Yo no sé por qué se tradujo tuya, pero una forma de traducir el verso uno significa en silencio es la alabanza en Sión a Dios y a ti se pagarán los votos. O sea que una alabanza a Dios no siempre tiene que ser ruidosa, ¿ok? Esto habla de un corazón que aunque no dice nada, está esperando llegar a donde se adora a Dios ahí en el templo, que aunque no ha dicho nada, él ya va con esa expectación de agradar a Dios, ¿no? Es como aquel hombre que está agradecido a Dios, que no sabe cantar, que no sabe leer, pero que en su corazón él está infinitamente agradecido, ¿ok? Es una alabanza que también agrada a Dios, ¿ok? Claro, no es un pretexto, que si usted sabe cantar, si usted sabe hablar, cante a Dios y alabe a Dios. Pero la alabanza no siempre tiene que ser ruidosa, ¿ok? Pero la alabanza agradable delante de Dios tiene que ver con un corazón verdaderamente agradecido, ¿ok? Entonces, esta es la actitud de un hombre que confía en Dios, como David. El hombre que realmente confía en Dios, cuando recibe los beneficios de Dios, la misericordia de Dios, inmediatamente está dispuesto a cumplir sus compromisos. Pregunta, en este tiempo, en el tiempo de David, los judíos tenían un compromiso delante de Dios, ¿ok? Ellos tenían muchos compromisos que le habían sido impuestos. Ahora, en este tiempo, en el tiempo de la gracia, nosotros tendremos compromisos, tendremos responsabilidades delante de Dios, o sea, cosas que Dios nos ha encargado, cosas que Cristo nos ha encargado, tendremos responsabilidades. Por supuesto que tenemos responsabilidades, ¿ok? Responsabilidad de congregarnos, responsabilidad de estudiar su palabra, responsabilidad de andar en buenas obras, responsabilidad de ayudar a los necesitados, responsabilidad de predicar el evangelio, responsabilidad de instruir a nuestros hijos y no serles tropiezo, responsabilidad, hay muchas responsabilidades, ¿ok? ¿Usted está agradecido con Dios? ¿Usted ha recibido beneficios de Dios? Cumplamos nuestros compromisos entonces, ¿ok? Porque esa debe ser la actitud de un hombre agradecido delante de Dios. David no está hablando por sí mismo aquí, ¿ok? Ya ven que David en los salmos muchas veces habla por sí mismo, cosas personales. Aquí no, David aquí está hablando de parte de todo el pueblo, dice. Dice, así son los que te reconocen tus beneficios. Tuya la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Y en el verso 2 David nos va a comenzar a decir algunos de los beneficios que él y el pueblo que son temerosos de Dios han recibido, ¿ok? Desde el punto de vista de aquellos que tienen fe en Dios, no de los inconversos, desde el punto de vista de un pueblo que teme a Dios, ¿ok? ¿Estamos? Entonces David va a decir cuáles son los beneficios o algunos que han recibido en el poder de Dios. Entonces, número 1, dice allí en el verso 2, dice, tú oyes la oración, dice, y a ti vendrá toda carne. ¿Cuál es uno de los beneficios que tenía David y el pueblo de Dios porque temen a Dios? Bueno, es que Dios
los escucha. ¿Usted se imagina ellos antes de ir a sembrar la tierra? Ellos sin duda alguna oraban a Dios, ¿no? No sé, Señor, y lo podían hacer con mucha libertad, ¿no? O sea, ese es el gran privilegio que tuvo el pueblo de Dios en los tiempos de David. ¿Cuál era? Que podían acercarse a Dios sabiendo que Dios les iba a escuchar. Es una es una gran misericordia, es una gran generosidad de que Dios nos escuche, ¿sí o no? Hermanos, qué triste sería que nosotros quisiéramos hablar con Dios, pero que no pudiéramos ser escuchados por Él. Imagínense, no podríamos reunirnos los miércoles, ni los sábados, ni los domingos. Sería en vano que le tratáramos de hablar, ¿ok? No nos escucharía. Pero en este tiempo también nosotros tenemos una gran generosidad de Dios. ¿Cuál es? Que Él nos escucha, ¿ok? Y que está dispuesto a escuchar nuestras necesidades, nuestras acciones de gracia. ¿Sí? ¿Eso es una generosidad de Dios, sí o no? Claro que sí, hermanos. Mire, si ustedes luego se acerca a un hermano y ni le quiere escuchar, ¿no? Luego el hermano finge que le está escuchando. Pero usted siempre puede acercarse a Dios y estar seguro que Dios no le va a decir, ya me cansaste, ¿no? Todos los días es lo mismo. No, Dios siempre le va a escuchar, ¿ok? Mire, mis hermanos, tal vez su esposa no le quiere escuchar, esposa, tal vez su esposo no le quiere escuchar, ¿no? Pero hay alguien que siempre le va a escuchar y que no se va a cansar y que no se va a dormir. Ese es el Dios Todopoderoso, ¿ok? Lleno de misericordia. Entonces David está reconociendo aún eso. Dice, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. ¿Por qué dice a ti vendrá toda carne? Obviamente, no todo aquel que sabe que Dios escucha, pues quiere venir a Dios, ¿no? ¿Qué hombre va a venir a Dios y sabe que Dios no le va a escuchar? Entonces, los que saben que Dios escucha, por supuesto que deberán acercarse a ese Dios. ¿Quién no quiere tener un Dios que te escucha? Tal vez no quieras tener un esposo que te escucha, pero un Dios que te escucha, por supuesto que sí, ¿ok? Entonces, es la siguiente cosa por lo cual David está, la primera cosa que David está agradecido, porque Dios nos escucha. Hermanos, ¿usted está seguro que Dios le escucha? ¿Sabe que Dios le escucha? Algunos piensan que Dios que no son dignos de acercarse a Dios. Y muchas personas a veces no quieren ni orar a Dios porque piensan que Dios no te va a escuchar. La Biblia dice que si tú has puesto la fe en Cristo, tienes entrada directa al Padre por Jesucristo. No importa lo que hayas hecho, ¿ok? Si tú pecaste, pero estás arrepentido, tú tienes acceso directamente al Padre, no por lo que lo merezcas, sino por Cristo. Te voy a leer un texto, Hebreos capítulo 4, verso 15 al 16. ¿Se acuerdan? Lo voy a leer, escuchen lo que dice. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ¿ok? Así es que todos los que han puesto la fe en Cristo, van a ser atendidos por Dios. De hecho, en el Sermón del Monte, ya en Mateo capítulo 5, no sé, ¿quién se acuerda del Sermón del Monte? Ahí en el Sermón del Monte se expresa el carácter de todos aquellos que han puesto la fe en Cristo y los beneficios que ellos tienen por haber puesto la confianza en Dios, ¿ok? Voy a leer un poquito, escuchen. Son las bienaventuranzas, ¿no? La alegría, el gozo de todos aquellos que han confiado en Cristo, que Él nunca los va a abandonar. Por eso el Sermón del Monte dice más o menos así, voy a leer algunos versos, dice, bienaventurados, o sea, felices los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Pobre en espíritu es aquel que no es altivo, que reconoce sus pecados, que se considera perdido y que entiende que el único que le puede salvar es Dios a través de Cristo, ¿ok? Por eso es un pobre en espíritu. Y como ha venido en arrepentimiento genuino delante de Dios sin altivez, ahora es alguien que goza de las misericordias de Dios. Por eso dice así, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Después dice, bienaventurados los que lloran. ¿Y quiénes son los que lloran? Aquellos que, que sabiendo cuán pecaminosos éramos, ¿eh? Y estábamos condenados al infierno, y al entender el sacrificio de Cristo en la cruz,
nos hizo derramar lágrimas de arrepentimiento y venimos a los pies de Cristo y por haber hecho eso por fe, ahora tenemos las promesas de Dios, ¿no? Por eso dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Usted puede ser consolado, usted es parte del reino de Dios, ¿ok? Por la fe en Cristo. Otra bienaventuranza dice, bienaventurados los que tienen, pero bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y aquí te quiénes son los mansos, ¿no? Bueno, los mansos son aquellos que al escuchar el evangelio de salvación no se portaron como rebeldes, ¿no? Como potros indomables, sino que dijeron, sí, Señor, yo soy ese pecador, perdóname, por favor, sálvame por la muerte de Cristo. Y entonces ahora tiene las promesas de Dios, ¿no? La tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿no? Porque ellos serán saciados, ¿no? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Aquí se muestra el carácter de aquellos simplemente o en forma sencilla, aquellos que han confiado en Dios, ¿ok? De eso hablan las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas no dicen que por tus obras es que obtienes las cosas, no, es por poner la fe en Cristo, ¿no? Por ejemplo, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes son los de limpio corazón, no? Que ellos obviamente que reconociendo sus pecados han venido a Cristo y Cristo les ha limpiado, ¿no? Eh, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son los pacificadores? ¿Los que confían en Cristo o los que rechazan el evangelio de Cristo? Los que confían en Cristo, ¿no? Y como confían en Cristo, ahora son pacificadores. Y como son pacificadores, son llamados hijos de Dios. En fin, de eso hablan las bienaventuranzas. Leí estos textos para que entiendas que Dios escucha a todos aquellos que son sus hijos. Por eso David está dando gracias. Repito, en el contexto, posiblemente David, cuando antes de que ellos sembraran, ellos siempre pedían a Dios, Dios, por favor, bendícenos con una cosecha abundante, ¿no? Y ahora David reconoce, Señor, gracias porque nos escuchaste. Es lo que David está diciendo, ¿sí me entiende? ¿Cuántos nosotros damos gracias a Dios después de que le pedimos, recibimos? ¿Cuántas veces decimos, Señor, gracias porque me escuchaste y ahora me proveíste, ¿no? O si no te proveyó, cuando menos, Señor, gracias porque sé que me escuchaste y gracias porque no me proveíste porque no me convenía. Tal vez es el caso, ¿no? Siempre que recuerden que el Señor no siempre nos da lo que pedimos. No porque Dios no sea bueno, porque Dios sabe a veces que hay cosas que pedimos que no nos convienen, ¿no? ¿Sí entiende usted eso? Sí. Ahora, como quiera hay que dar gracias, ¿no? ¿Se acuerdan, hermanos? Ahí voy otra vez. Hay veces que hay que dar gracias a Dios porque no nos da lo que pedimos. Hay veces hay que dar gracias porque nos da lo que pedimos, ¿no? Hermanos, denme un ejemplo de dar gracias a Dios porque no nos dio lo que pedimos. Un ejemplo. Vi una jovencita de 18 años que le decía, Señor, por favor, dame como esposo a ese joven que está allá. Ese es el que quiero, no otro, ese es el que quiero. Y oró por varios años, ¿no? Porque él era guapo, alto, bien parecido. Y oró por varios años, oró como por unos, no sé, 6, 7, 8 años. Después, cuando ya pasaron unos 8 años, se encuentra el joven, así, bien mundano, gordo, feo, ¿sabes? ¿No? Señor, gracias porque no me concediste lo que te pedí. Hay veces que hay que dar gracias cuando Dios no te da lo que pides, ¿no? Entonces, un ejemplo, ¿no? En el Salmo 65, ¿no? En el verso número 3, David nos da otro motivo por el cual él está agradecido. El primer motivo fue porque Dios escuchó la oración de ellos, les dio una abundante cosecha, ¿no? Y por eso los hombres confían en Dios. A ti vendrá toda carne. En el 3 entonces, la siguiente razón dice, las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Esta es otra razón por la cual David da gracias a Dios. ¿Qué razón es esa? Bueno, la razón es de que David en su carne, en su conciencia, él sabe que muchas veces peca todavía, ¿ok? Pero él sabe que Dios ha prometido que le va a seguir perdonando, ¿no? Sí, sí, qué importante es eso, ¿ok?
¿Sí me entiende? A ver, ¿quién de ustedes no un día después de que la regó y feo, se levanta y dice, Señor, qué miserable me siento, pequé en algo que yo ya sabía? ¿A poco no tu conciencia te dice, eres un pecador, mereces el infierno? ¿A poco no sientes eso? Tu conciencia te dice, ni mereces ir a la iglesia. Y eso que tú eres el maestro de escuela de niños, no sé. ¿Y cómo se siente uno? Bien miserable, ¿no? Pero después recuerdas, pero la Biblia dice que el Señor de que me tomó como hijo, yo tengo la esperanza, la oportunidad de que vengo a Él en arrepentimiento y me perdona, ¿ok? Él no me ha desechado. Yo todavía sé que Él me va a seguir perdonando. Sí sabes eso, ¿verdad? Eso se llama, estamos en un proceso de santificación en el cual sí, luego caemos, no debiéramos, pero caemos, pero nosotros no estamos sin esperanza, sino que Dios dice que Él nos va a seguir perdonando. ¿Quiere leer un texto al respecto? Está fácil, ¿ok? Dice allá en Romanos capítulo 5 en el verso 10. Lo voy a leer, dice así. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, o sea, antes que era cuando éramos enemigos, fuimos salvos por la fe en Cristo, ¿cierto? Dice, mucho más, dice, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, ¿no? Es decir, antes que andábamos sin Dios, nos ayudó, pues ahora que hemos puesto la fe en Él, que somos sus hijos, más nos va a ayudar, ¿no? O lo que dice primera carta de Juan, capítulo 1 en el verso 7 en este tiempo, en el tiempo de David, David sabía, ¿ok? Que si él pecaba, aún Dios no lo iba a desechar. Y en este tiempo también sabemos, no debemos andar buscando pecar, ¿ok? No piense así, no, pues como Dios me va a seguir ayudando, entonces voy a seguir pecando. No, eso significaría que usted no es salvo, ¿ok? No, el que es hijo de Dios busca no pecar, ¿verdad? Pero si peca, él sabe que Dios todavía le va a perdonar, ¿no? Dice primera carta de Juan capítulo 1 en el verso 7 al verso 9, dice, pero si andamos en luz, si andamos en la verdad realmente, como Él está en luz, en la verdad, su palabra es verdad, tenemos comunión unos con otros, dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto se dijo para cristianos, ¿ok? Juan capítulo 1, la carta de Juan está dirigida a hombres salvos, ¿ok? A cristianos verdaderos. Le está diciendo, hey, este, si ustedes realmente son salvos, no nieguen que pueden pecar, ¿ok? Y si realmente andan en la verdad, cuando pequen, reconozcan que han pecado y vengan a Dios y Él les va a perdonar, ¿ok? Pero si ustedes dicen que no pecan, son como los incrédulos, ¿no? No tienen chance, ¿ok? Tú sabes, los que no confían en Dios, tú les preguntas, la Biblia dice que eres pecador. Ellos dicen, yo no he pecado. Sin embargo, si yo le digo a usted es pecador, ¿usted lo negaría? No, o sea, si usted lo niega, ya está pecando de mentiroso, ¿ok? ¿Quién no peca, no? Pero Dios te va a ayudar, ¿ok? No dejes nunca un pecado para otro día. Por eso nuestra obligación sería que cada mañana, cada día deberíamos hincar delante de Dios y decirle, Señor, he pecado contra ti una vez más, ten misericordia de mí, ayúdame. Ahora David sabía esto. Por eso él está agradecido y le dice, las iniquidades prevalecen contra mí, dice, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás, ¿no? Eh, David, hermanos, David pudo decir esto porque David conocía que el valor de los sacrificios expiatorios, o sea, David sabe que un hombre puede ser perdonado no porque lo merezca, ¿ok? Aunque David no entendió bien que algún día vendría Jesucristo a morir en la cruz, y no entendieron bien esto, ¿ok? Pero ellos sí que le creyeron a Dios cuando Dios decía que para que sus pecados fueran expiados o perdonados, tenían que hacer sacrificios de ovejas, ¿cierto? Entonces Dios les consideró esa fe les consideró para ser justificados. ¿Sí me entiende? David sabía que el perdón de pecados no era gratuito, que el perdón de pecados demandaba que alguien tenía que morir. Por eso se sacrificaban ovejas. Eso era sombra para cuando viniera Cristo, ¿ok? Pero cuando murió Cristo en la cruz, también la muerte de Cristo en la cruz fue, fue eficaz también para ellos que vivieron antes
de Cristo. ¿Sí me entiende? Entonces, David sabía que los pecados no se perdonaban si no había derramamiento de sangre. Y David estaba agradecido porque él sabía que no tuvo que morir él. Tenía que morir una oveja, ¿no? En este tiempo, para nosotros es más claro, ¿no? Sabemos, hermanos, que cuando Cristo nos perdona, no es porque Dios sea Dios es santo y es bueno, pero no nos perdona así sin nada, no, nos perdona porque alguien derramó su sangre en la cruz, o dicho de otra manera, Dios nos perdona cuando pecamos porque alguien murió por nosotros. O sea, el perdón de pecados cuesta mucho, a nosotros no, pero le costó a alguien. ¿A quién? A Jesucristo. ¿Sí entiende? Por eso cuando usted y yo pecamos, hermanos, cuando pecamos, especialmente cuando pecamos voluntariamente, menospreciamos lo que está costando nuestra transgresión. Es el sufrimiento de Cristo en la cruz. ¿Sí me entiende? Cristo murió en la cruz porque Él sabía que pecamos y tenía que perdonarnos una vez para siempre. Pero también su muerte era porque Él sabía que seguiríamos pecando todavía. Entonces, por eso nosotros no deberíamos, debemos cuidarnos de no pecar. Pero ya que lo sabemos que tenemos este perdón, debemos estar agradecidos, ¿ok? Hay que estar agradecidos por ello todo el tiempo. Después llegamos al verso número 4. Y ahora David nos da una cuarta razón, no, perdón, una tercera razón. La primera fue que Dios escucha las oraciones, que perdona nuestros pecados para salvación y nos sigue perdonando todavía. Y en el verso 4 es que Dios nos da el privilegio, o en el caso de David, a ellos, a algunos, les dio el privilegio de ser escogidos para servir en los atrios del templo, ¿no? Dice así. Bueno, ¿saben ustedes en el tiempo de David cuál era algo que cualquier judío temeroso de Dios sería como lo máximo? ¿Saben qué sería lo máximo para ellos? Que pudieran vivir en los atrios del templo. Ustedes saben que en el templo ellos iban a adorar, ¿ok? Pero ellos no podían vivir ahí. ¿Quiénes vivían ahí nada más? Los sacerdotes, los levitas, ¿no? Entonces, qué privilegio vivir donde se supone que está la presencia de Dios. A cualquier judío temeroso, esto hubiera sido lo máximo, ¿no? Pero no todos tenían esto, ¿ok? Muchos iban ciertos días, pero no se quedaban. Por eso David en el verso 4, él agradece por la oportunidad que tienen algunos de ser escogidos para servir ahí, ¿no? Por eso dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios, dice. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo, ¿no? Hermanos, ¿cómo se aplicaría eso en nuestro tiempo que ya no hay un templo y que nadie vive aquí si esta iglesia, nadie vive aquí para servir a Dios, ¿no? ¿Cómo se aplicaría en este tiempo? Bueno, hermanos, nosotros, estamos mucho mejor, ¿ok? Porque en aquellos tiempos solamente los levitas podían vivir ahí sirviendo a Dios en la casa de Dios, pero en este tiempo nosotros por Jesucristo podemos vivir en la presencia de Dios siempre, ¿ok? Siempre. Nosotros sí tenemos este privilegio de vivir sirviendo a Dios siempre, especialmente porque nosotros entendemos que Cristo mora en nosotros y tenemos en aquellos tiempos solamente los sacerdotes podían tener este acercamiento a Dios y que eran intercesores. Nosotros no, nosotros tenemos acceso directo al Padre por Jesucristo, ¿ok? Así es que esa es una cosa más por la cual David está agradecido. Cuando llegamos a ver el verso 5 hasta el verso número 8, ahora David nos dice que también hay que estar agradecidos a Dios porque no solamente los que temen a Él, los que le conocen, reciben sus misericordias, sino que en la naturaleza misma se ve la misericordia de Dios. No solamente la naturaleza, sino que aún Dios quiere que todas las naciones, que todos los pueblos disfruten de esta misericordia de Dios. Hermanos, este año vamos a comenzar un estudio que se llama Viendo al Dios Invisible a través de la creación. Y sí, ¿se puede conocer algo de Dios por medio de la creación? Sí, no se puede conocer todo, ¿ok? Pero a través de la creación podemos ver lo bueno que es Dios y se puede, hermanos. Miren, cuando usted se levanta temprano con este frío, ¿no? Pero sale un solecito así que calienta un poco. ¿Usted qué dice? ¿Qué decimos? No lo decimos, pero pensamos, ¿no?
Dios, gracias porque en medio del frío nos permite sentir tu calor, ¿no? O viceversa, cuando hace mucho calor y de repente nos llega un aire fresco, decimos, Señor, gracias que eres tan misericordioso, que me mandas calor, pero también me refrescas, ¿no? No sé, o cuando viene la lluvia o en cualquier circunstancia. O sea, Dios es tan bueno que su misericordia, su poder se expresa o se da a conocer en la naturaleza. Miren cómo lo expone David. Y David pues, está agradecido, ¿ok? Porque la misericordia de Dios se mira con su poder, con sus obras en la naturaleza. Es el verso 5. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, dice. Oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra. O sea, que Dios es la esperanza no solamente en ese tiempo para Israel, sino que Dios es la esperanza de todos en realidad, aunque no todos le conocen. Dice, y de los más remotos confines del mar. Verso 6 dice, tú dice, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía. Hermanos, ¿quién? Ustedes saben, ¿no? Dios es así. Cuando vienen estos grandes terremotos que los montes tiemblan, ¿quién es el que está obrando con poder ahí? ¿Sabes que estos son avisos de Dios de alguna manera? O sea, Dios tiene poder para hacer que la tierra tiemble. Dios tiene poder para hacer que los relámpagos truenen, ¿no? Y hay salmos que dicen que los relámpagos son su voz, ¿no? Dios tiene poder para crear los eventos naturales más terribles delante de los hombres. Y los hombres tiemblan, ¿cierto? Dios tiene ese poder. Sí. Ustedes se imaginan, no sé, no podemos explicar el poder de Dios, pero sería cuestión de ver un poco la naturaleza. Los, 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 este, los tornados, por ejemplo, lo que se forma en el mar, se me va el nombre, los huracanes. Ustedes saben que dicen que un huracán de tamaño normal, un huracán de tamaño normal, los que han pasado de tamaño normal, no sé, categoría 2, dicen los expertos que un huracán de tamaño normal tiene la capacidad de generar 200 veces más la energía que consume todo el mundo. Un huracán de tamaño normal. Un huracán de tamaño normal tiene la capacidad de 10.000 bombas atómicas. ¿Usted se imagina? ¿Qué es lo que haría 10.000 bombas atómicas en la Tierra? No, que no queda nada. O sea, ¿y quién es la mano de quién está sobre todo esto? La de Dios, ¿ok? Por eso David, mira el poder de Dios en la naturaleza, pero David no está hablándonos más que nada de lo terrible que puede ser el poder de Dios. Más bien David no está hablando de la misericordia que hay en el poder de Dios, porque él dice, tú el que afirma los montes con su poder. O sea que si los montes están firmes, estables, es por el poder de Dios en realidad. Si no tenemos tantos huracanes, es por el poder de Dios, ¿ok? Entonces, si no nos cae, no sé, si el tiempo es agradable, es por el poder de Dios. Por eso en el verso 7 dice, el que sosiega el estruendo de los mares. ¿Quién es el que detiene la bravura de los mares? Dios, ¿ok? Dice, y el alboroto de las naciones. Y aquí hace una comparación, ¿no? Piensen esto. Si Dios es tan poderoso para poner quietud en los eventos naturales, ¿creen ustedes que no tiene poder Dios para calmar a los hombres? Sí, hermanos, Dios tiene poder para calmar la naturaleza o para hacerla alborotar. Y tiene poder para calmar a los hombres o para hacer que ya nos dicen que va a caer día y estamos bien alborotados. Nos dicen que viene un huracán, no hay comida en las tiendas, no hay gasolina. En realidad el huracán ni va a llegar aquí, pero nos dicen que viene uno y todos se alborotan, ¿no? O sea, nos asusta el poder de la naturaleza. ¿Saben qué es Dios obrando ahí? Ahora, ese Dios que tiene ese poder, no tendrá poder para calmar a los hombres. Hermano, claro que sí. ¿Vale la pena confiar en ese Dios? Eso es lo que David quiere decirnos. Está agradecido por tener un Dios que es así.
que su poder se ve en la naturaleza para bien, ¿ok? Que aunque hay terremotos, temblores, huracanes, Dios es poderoso para calmarlos. ¿Y hacer bien a quiénes? A todos los hombres. ¿Quién se beneficia de que estos eventos no sean tan seguidos? ¿Quién se beneficia? ¿Nada más los creyentes? No, todos dice. Dice en el verso 8, por tanto dice, los habitantes de los fines de la tierra temen tus maravillas. Sí, la gente se asusta, ¿ok? Pero también las personas deberían alegrarse, ¿ok? De que Dios tiene control sobre todo eso, ¿ok? Nosotros sabemos, ¿cierto? Nos alegramos de saber que Dios tiene control, ¿cierto? Cuando viene un evento, así que decimos, sí nos da miedo, pero también sabemos que Dios es poderoso para controlarlo. ¿Sí sabemos o no sabemos? ¿Saben ustedes que los inconversos no logran asimilarlo? Por eso se alteran, ¿no? Y solamente ven la parte negativa, pero no ven la parte del poder de Dios que también puede traer quietud. Por eso en el verso 8, para calmar, ¿okay?, aquellos que se alborotan, dice así, tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. O sea, que ¿quién es el que nos trae el sol? Dios. Nos da alegría cuando llega el día, ¿sí o no? Sí. Y también nos alegra cuando llega la noche, ¿no? Sí, porque necesitamos descansar. ¿Quién hace esto? Dios. ¿Es un beneficio, sí o no? Sí, por eso David estaba agradecido a Dios. Ahora, del verso 9 hasta el verso 13, David sigue contándonos las misericordias de Dios en la naturaleza, pero ahora hablando de la provisión de Dios cuando el trabajador sale a preparar la tierra, pero no sabe si va a cosechar o no sabe si va a cosechar o no. Todo depende de Dios. Hermanos, en el tiempo de David era así. Y hoy en día seguimos dependiendo de Dios. A veces pensamos que el poder está en los hombres. Miren, hermanos, ¿saben por qué tenemos comida todavía? Porque la tierra produce, ¿ok? Pero ¿saben quién hace producir la tierra? Los hombres piensan que son ellos. ¿Sí saben, no? Los hombres piensan que la tierra produce porque ellos son muy buenos para hacerla producir. Lo que la Biblia dice, lo que David dice es que porque Dios trabaja y obra para que la tierra produzca, es que nosotros comemos. Ellos comían y nosotros también. Nunca olvides eso, ¿ok? Si la humanidad no muere de hambre, es porque Dios es el que hace producir su tierra. Leamos, dice así, verso 9. Visitas la tierra y la riegas. ¿Quién riega la tierra? Dios, ¿ok? Ahora, ¿la tierra necesita ser regada, sí o no? Sí. ¿Los hombres tendrán el agua suficiente para regar la tierra? No, en realidad no, ¿ok? Llega un punto en que los hombres sacaban sus fuentes y si no llueve, no hay cosecha. ¿Sabe usted, verdad? Pero gracias a Dios, y David nos dice, sean agradecidos, ¿ok? Porque el que visita la tierra y la riega es Dios. Dice, en gran manera la enriquece. O sea, la tierra es rica porque Dios la riega. Dice, ¿cómo la riega? Dice, es que Dios tiene una fuente que no se acaba, ¿ok? Los hombres sí. La fuente de Dios nunca se acaba. Dice, con el río de Dios lleno de agua. Dios no tiene una fuente, tiene un río, dice, ¿no? No tiene un lago, tiene un río, ¿no? Con el río de Dios, dice, lleno de aguas. ¿Qué hace Dios? Preparas el grano de ellos cuando así la dispone. O sea, que es por la provisión de Dios que el grano que el hombre siembra puede germinar, ¿no? Dice el verso 10, haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, dice, la blanda. Bendices sus renuevos. ¿Cómo era en el tiempo de David? Bueno, en el tiempo de David, antes de hacer su temprana, ¿ok? Ayuda temprana, ¿para qué era? Para ablandar la tierra, ¿ok? Si no había lluvia, la tierra estaba como hierro, ¿no? No le entra el arado. Pero después se requería también la lluvia tardía, ¿no? La que es útil para ablandar la tierra y hacer los surcos, y la que es útil después para regar lo que sembraste, ¿no? Es lo que David está diciendo, haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. O sea que cada semilla que retoña o que germina, es Dios obrando ahí, ¿ok? Verso 11, el Salmo termina así, tú coronas el año con tus bienes. O sea, cuando llega la cosecha en abundante es porque Dios lo hizo, ¿no?
Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. O sea que habla de que toda la provisión viene de Dios, ¿no? Realmente cuando habla de grosuras habla de una gran bendición. Destilan sobre los pastizales del desierto. Qué interesante, la bendición de Dios no solamente es por la tierra que se cultiva, es en tierra donde aún no se cultiva. Los desiertos eran lugares donde en ciertos tiempos eran áridos, pero cuando Dios derramaba su bendición eran todos verdes, todos fructíferos, ¿no? Por eso dice, verso 12, destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Y esto me lleva a pensar una cosa. Si el poder de Dios es tan grande que prepara la tierra, hace germinar el grano que los hombres siembran, pero aún hace germinar el grano donde los hombres no siembran, que hace germinar el grano donde era un desierto, ¿no tendrá Dios poder para hacer fructíferos nuestros corazones? Sí, hermanos, si Dios puede labrar la tierra que es dura y trabajarla, tiene poder también para trabajar aquí. ¿Se acuerdan ayer, hermanos, nos compartía sobre la necesidad de, si quieres servir a Dios, y sí, es una realidad, Dios tiene que obrar en tu corazón primero, ¿ok? ¿Dios tiene poder para hacerlo? Sí, solamente que hay que confiarnos a Él, ¿ok? Y Dios tiene poder para trabajar en nosotros. Si alguien dice, hermano, yo este año me siento sin ganas de producir nada, lo está diciendo, eso es como una tierra tan árida y seca y desnutrida, que creo que este año de mí no van a sacar ni una planta. ¿Sabes? Te recomiendo esto. Ora al Dios Todopoderoso, ¿ok? Que escucha tu oración, que perdona tus pecados, que es poderoso para regar la tierra y sacar la mayor cosecha. Lo puede hacer en tu corazón y el mío. ¿Vale la pena servir a este Dios? Amén. Claro que sí, hermanos, ¿ok? Dios quiere que todos los hombres sepan esto. Por eso tenemos que seguir compartiendo de su misericordia. Ahí termina el Salmo número 65. Vamos a una oración, pero me quedan 4 minutos. Y estos últimos minutos no lo quería hacer, pero lo voy a hacer. Dentro del Salmo 65 hay un versículo que ha sido interpretado de una manera pues bastante diferente a lo que realmente la Biblia quiere enseñar, ¿ok? Y es el verso número 4, ¿ok? Lea conmigo el verso número 4, pero quiero que pongas mucha atención, ¿ok? Yo quiero ayudarte a librarte de una doctrina que nosotros no tenemos, una doctrina que no practicamos, ¿ok? Hoy quiero ayudarte con esto. Hoy quiero ayudarte alguien nos dijo así, voy a descalvinizarte, ¿ok? Cuando tú lees el verso número 4, ¿qué evita tu mente? Dice así, ¿lo tiene? Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios, ¿no? Si usted va al internet y busca cómo se interpreta este texto, lo que va a encontrar va a ser esto. Ahí te va. Esto es lo que vas a encontrar. Te van a decir así. Lo que este verso 4 quiere decir es de que antes de la fundación del mundo, antes de que Dios creara cualquier cosa, Dios te escogió a ti. Te escogió a ti y te llamó para que cuando tú existieras y escucharas el Evangelio, tú no te ibas a resistir y estabas destinado para ser salvo. Desde antes de la fundación del mundo, usted fue escogido para ser salvo, ¿ok? Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya había establecido y te llamó su escogido para que cuando escucharas el Evangelio de salvación, aunque tú no quisieras ser salvo, ibas a ser salvo, porque Él te escogió. ¿Soy bonito, sí o no? Soy bonito. Esto es lo que se conoce como la doctrina de la elección. Es una doctrina que tienen todas las iglesias que siguen esta teología de un hombre llamado Juan Calvino, ¿okay? Ellos enseñan que Dios escogió un grupo de hombres para ser salvos. Es decir, que si alguien no es salvo, es porque él no fue escogido
por Dios. Pero todos los que son salvos son salvos porque Dios ya los había escogido. Es por eso que usted es salvo. El problema con esta doctrina es que esta doctrina no está en la Biblia, ¿ok? Es una forma, es algo que Calvino añadió y que sí, muchas iglesias bautistas la enseñan. Pero no, la Biblia enseña que los hombres para ser salvos necesitan creerle a Dios, ¿ok? Que sí, Dios nos da su palabra y que nos ayuda a que la entendamos, pero Dios espera que el hombre tenga fe en Él, ¿ok? Y que sea esa fe que nos lleve a la salvación, ¿ok? Imagínense que Dios escogiera a unos para salvación y a otros no los escogiera. Entonces la salvación no es por fe, la salvación es por fe más la elección de Dios. Pero ¿qué pasa con aquellos que no son elegidos? ¿Por qué Dios no los elige? ¿Por qué? Ellos dicen, bueno, es porque Dios es soberano y Él decide a quién elegir y a quién no. Bueno, eso sería más como hacer acepción de personas, ¿no? Es decir, ¿qué hombre es mejor que otro? ¿O por qué usted sí merece ser elegido y estos no? ¿Qué tiene usted de especial que no tienen ellos? Si la Biblia dice que, Romanos 3:23, por cuando todos pecaron, ¿quiénes están destituidos? Todos. No, hermano, la salvación es únicamente por la fe en Jesucristo. Entonces, hermano, ¿qué significa ahí que Dios se elige? No, cuando habla la Biblia de elección, en el contexto aquí del Salmo 65, lo que Dios dice es de que David estaba diciendo que para servir en el templo era un gran privilegio para aquellos que Dios escogió, porque en el templo solamente se escogían ciertas personas, no todos, ¿ok? Entonces ahí habla de elección. En la Biblia, Israel es un pueblo al cual se le llama el pueblo escogido por Dios. ¿Pero escogidos para qué? ¿Para ser salvos? No, Israel fue escogido para mostrar a las naciones, ¿no? Las misericordias, el favor de Dios. Pero Israel mismo, para ser salvo, tenía que poner la fe en Dios. No hay dos formas de salvación. Ahora, solamente para aclararte un poco más esto, te voy a dar algunos textos. El problema comienza con esta palabra que encontramos, donde dice que Dios elige, ¿no? Como dice ahí en el verso 4, bienaventurado al que tú escogieres o eliges y atrajeres a ti, dice. Entonces, ¿qué significa esa palabra escoger? Esa palabra escoger se aplica no para hablar de escoger a alguien para ser salvo, no. Se aplica más que nada para hablar de escoger a alguien para un objetivo, para un propósito, ¿ok? Por ejemplo, esa palabra escoger se utilizó, por ejemplo, para el caso de David, ¿ok? Cuando David fue escogido por Dios. Vaya conmigo, por ejemplo, a Crónicas, capítulo 28, en el verso 4. Si usted me alcanza a ver, vaya conmigo. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, en el verso 4. Ahí encontramos esa palabra escoger. Si alguien llega antes que yo, y sé que me estoy tomando tiempo, pero yo sé que si usted va a buscar algunas predicaciones sobre los salmos, siempre va a encontrar esta, ¿ok? La mayoría de las predicaciones hablan sobre la doctrina de la elección, dando a entender que Dios elige a unos y a otros no, ¿ok? Dice 1 de Crónicas 28:4, ¿lo encontró? Amén. Dice así, es la palabra bakhar, que significa escoger. Dice así, el verso 4, en el caso de David, aquí no está diciendo que lo escogieron para salvación, sino para un propósito, ¿no? Dice en el verso 4, dice, pero Jehová, el Dios de Israel, dice, me eligió de toda la casa de mi padre para que sea yo salvo. No, dice, ¿para qué? Dice, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá, otra vez, escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi madre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. David fue un elegido, ¿ok? Si alguien dice, ¿saben ustedes que David fue un elegido? Sí, pero ¿elegido en qué sentido? Bueno, fue elegido para ser rey de Israel. Judá, ¿saben ustedes que la tribu de Judá fue una tribu elegida, escogida? ¿Para qué? ¿Para ser salva? No, en realidad no todos los de Judá son salvos, eran de Israel, ¿va? Pero fueron escogidas para ser la tribu donde saldrían los reyes, ¿no? De hecho, hermanos,
Se utilizó en el liderazgo inclusive de un hombre llamado Zorobabel, allá en Babilonia, ¿no? Para construir, de hecho. Allá en Ageo capítulo 12, en el verso 23, también se usó esta palabra elegido o escogido, no para hablar de salvación. La Biblia no lo usa para hablar de salvación, lo usa para hablar de liderazgo, por ejemplo. Ageo 2:23, si usted lo encuentra, antes que yo. Ageo 2:23. Así cuando usted escuche la palabra elegido, le van a decir que es para salvación. No, en realidad no, es para casos diferentes, ¿ok? Ageo capítulo 2, en el verso 23. A ver, ¿alguien lo encontró? En aquel día dice Jehová de los ejércitos: te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Dice, yo te escogí, dijeron a Zorobabel, ¿no? Y quien lea hasta ahí piensa, ya ves, Zorobabel fue escogido para ser salvo. No, Zorobabel, usted sigue leyendo, Zorobabel fue escogido para la reconstrucción, para la casa de Dios, ¿ok? Así es que la palabra escoger, en el caso de Israel, siempre se usó para un propósito, para un objetivo, para un trabajo. De hecho, ustedes saben que Saúl, nosotros sabemos que Saúl no amaba a Dios, ¿ok? Saúl nunca le creyó a Dios. Pero usted sabe que Saúl también fue escogido. Sí, ¿para qué? ¿Para ser salvo? No, Saúl fue escogido para ser rey también, ¿no? Que fue un mal rey, de hecho. Usted lo puede leer en primer libro de Samuel, capítulo 10, en el verso 24. Primer libro de Samuel. Si usted va rápidamente conmigo. Primer libro de Samuel, capítulo 10, en el verso 24, dice así, ¿lo tienes? Dice, y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante en él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, viva el rey, ¿no? Y algunos podrían pensar, ya ves, Saúl fue elegido para ser salvo. No, ahí está la palabra elección, ¿no? ¿Para qué? Para ser rey, ¿cierto? Sí, entonces, y podríamos seguir leyendo textos y textos. Salomón fue escogido, ¿para qué? Para construir el templo, ¿no? De hecho, ¿dónde se tenían que hacer los sacrificios? El lugar fue escogido por Dios. Usa la palabra elección también. La ciudad donde tenían que estar los levitas también fue escogida por Dios. En fin, Israel, el último, ahí vayan todos, Deuteronomio 7:7, que es un texto clave, ¿ok? Deuteronomio capítulo 7, en el verso 7, casi creo que es la primera mención. Vaya conmigo, Deuteronomio capítulo 7, verso 7. ¿Lo tiene? Le estoy ayudando aquí para que usted no sea engañado, no se confunda y después diga, yo fui elegido. Dios era tan bueno que Dios me eligió de antes de la fundación del mundo para que fuera salvo. No, Dios te eligió, ¿ok? ¿Dios tiene derecho a elegir para un servicio? Sí. Sea creyente o no sea creyente, no importa, es un derecho de Dios, ¿ok? Pero para la salvación, solamente hay una forma de ser salvo, que es por la fe puesta en Jesucristo, ¿ok? Miren, Israel, dice así, hablando de Israel, toda la nación, ¿ok? Israel son llamados los elegidos de Dios. Casi hay muchas veces lo vas a encontrar hablando de Israel como los elegidos. Y como aparece la palabra elegido, Calvino interpretó que significaba elegidos para ser salvos. No, era elegido para un propósito divino, ¿ok? Si Dios lo puso, sí. Dice Deuteronomio capítulo 7, en el verso 7, ¿lo tiene? Amén. Y tú me dices, ¿quién es Calvino? Fue un teólogo que existió hace muchos años, que formó una iglesia, y de esa iglesia han salido muchísimas iglesias. De hecho, de esa iglesia hay muchas ramas bautistas. Ahí está la iglesia, usted me ha escuchado muchas veces, hermano. Yo no recomiendo que si se va a esta iglesia, vaya a una iglesia bautista de preferencia fundamental, independiente, ¿ok? No sé. No le recomiendo que vaya a una iglesia reformada, porque enseñan bastante bien, ¿ok? Casi enseñan exactamente lo mismo que nosotros, excepto que la mayoría de ellos tienen una doctrina calvinista. Ellos te van a enseñar esto, ¿ok? La mayoría, las que yo conozco hasta hoy en día, no hay una que no tenga la doctrina de Calvino. ¿Por qué? Porque ellos, al ser reformadas, salieron de esa denominación. Ese es el problema, ¿ok? Yo no voy a ser juez sobre ellos, pero sí sé que ellos tienen esta enseñanza que no tenemos
nosotros, ¿ok? En el verso 7 dice así, dice, verso 6, en el verso 6 dice, hablando de Israel como nación, ¿ok? ¿Lo tiene? Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová, o sea, apartado para Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, para ser salvo. No, para ser un pueblo especial. ¿En qué sentido? ¿Por qué especial? Dice, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Dice, no por ser vosotros, más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Verso 8, sino por cuanto Jehová os amó, eso sí, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Sí, Dios escogió a Jehová para un propósito, ¿no? ¿Se acuerdan? No lo voy a citar, en Romanos capítulo 9, Pablo dice que él quiere que los judíos sean salvos, pero que ellos no quisieron escuchar a Dios, a pesar que tenían a los patriarcas, a los profetas, a la palabra de Dios. De ahí vino Cristo, y con toda esta ayuda, la mayoría de ellos rechazaron a Dios y no eran salvos, ¿no? ¿Sí me entienden? O sea, los judíos tuvieron mucha ventaja de ser salvos por la fe puesta en Dios, sí, pero muchos de ellos no fueron salvos. ¿Por qué? Porque ellos no son salvos por elección, son salvos por poner la fe en Dios. ¿Cómo fue salvo David? ¿Por ser elegido? No, aunque pertenecía al pueblo llamado los elegidos. David fue salvo por fe. ¿Cómo fue salvo Abraham? ¿Que vivió fuera de la ley? Por fe, ¿cierto? ¿Cómo somos salvos nosotros? Por fe también. La salvación es por fe. Entonces, de eso habla la doctrina de la elección. ¿Cómo se aplica la doctrina de elección si fuera en nuestro caso? Bueno, la Biblia dice en el libro de Efesios que los que estamos en Cristo podemos nosotros ahora sí ser escogidos por Dios para buenas obras, ¿no? Dice que somos hechura suya, creados ahora sí en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó, eso sí, de antemano para que anduviésemos en ellas. Sí, Dios sí preparó las cosas que tenían que practicar los creyentes en Cristo. Eso sí las preparó de antemano antes de la fundación del mundo. Pero para que usted pueda llamarse alguien, no sé, elegido para Dios, ¿no? Predestinado para Dios, primeramente tiene que restablecer su comunión con Dios a través de la fe en el Evangelio de Salvación. Primero tiene que estar en Cristo, ¿okay? Y una vez que estás en Cristo, ahora sí, tú podrías ser llamado alguien elegido para ser hijo de Dios, elegido para tener sus promesas, elegido para llegar a las moradas eternas, elegidos para tener acceso a Dios por medio de Cristo, elegido para orar a Dios. No sé si me entiende, pero esto es en Cristo. Pero no puedes ser llamado elegido para ser salvo, ¿okay? No, para ser salvo necesitas poner la fe en Cristo. Una vez en Cristo, ahora sí podemos andar en todas aquellas cosas que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo. No sé si usted me entendió, que esto lo he enseñado todo el tiempo a los hermanos en los estudios, pero es algo que usted va a enfrentar allá afuera, y yo no quiero que ustedes lo confundan, lo engañen, y después usted diga que para ser salvo hay que ser elegido, ¿no? Y que si alguien no es salvo es porque seguramente Dios no lo quiso elegir. Pedro dijo que no es la voluntad de que los hombres se pierdan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso dice que nosotros debemos seguir predicando el Evangelio, ¿ok? Por eso Cristo no ha venido, porque Él quiere que muchos sean salvos. Si la salvación fuera por elección, ¿qué le costaría a Dios elegir? Pues a todos. Y así ya nos evitaríamos hasta predicar el Evangelio, ¿no? Pero en fin, vamos a dar gracias por este día. Hay mucho que agradecer a Dios. Vamos a orar, Señor, y que el Señor nos ayude a seguir adelante. Seamos agradecidos. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, gracias, Señor, por este día miércoles. Gracias por un año más, Señor. Gracias porque has sido bueno y has coronado este año. En realidad lo has coronado porque nos has permitido llegar a Él.
algunos con salud, algunos con menos salud, pero aún, Señor, tenemos tu ayuda, Señor. Porque tú has suplido en todas las necesidades, porque nos has consolado, porque nos has probado también, porque nos has afligido, pero también después nos has consolado, Señor. Gracias por todas tus misericordias. Señor, ayúdanos a que nuestro corazón esté dispuesto a agradecerte, Señor, a ti. Aunque a veces no hay palabras, Señor, que aún en el silencio nuestra alma te dé agradecimiento. Padre, gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermano, me pasé por un poco de tiempo, pero bueno, era necesario. Si alguien tiene alguna necesidad o quiere dar gracias por algo al Señor, vamos a orar. Por último, ¿qué le parece? Hermano Samuel, ¿se nos apoya, por favor?